Welcome to another video of English for Dummies. Today we are going to learn how to ask questions with the verb to be in the past. Vamos a aprender a armar preguntas con el verbo to be en el pasado simple. El pasado del verbo to be tiene solo dos formas, en el presente hay tres, am, is y are, mientras que el pasado solamente tiene dos, were and was. ¿Con qué personas uso were? Con you, we y they. ¿Con qué personas uso was? Con he, con she, con it y con I. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta cuando armamos una pregunta que no es común hacer una pregunta en primera persona, es decir, yo no me pregunto a mí misma. Por lo tanto, no va a haber pregunta con I. Es decir, la pregunta cuya respuesta es con I, o sea, la pregunta que se responde con I, se pregunta con you. Por lo tanto, no va a tener el verbo was, va a tener el verbo were. Mira, si yo digo, were you at the cinema? ¿Estuviste en el cine? ¿Vos estuviste en el cine? Cuando vos me contestás con yo. Entonces hay un cambio de personas. Yo te pregunto a vos, vos me contestas. La pregunta es con you y con were. La respuesta es con I y con was. Si yo a esta pregunta la respondo, digo yes, I was, o no, I wasn't. Fíjate cómo cambió la persona, por lo tanto, cambió el verbo, ¿sí? Cuando llevé I, me fui a was. Cuando pregunté con you, pregunté con were. Pero bien, una vez explicado eso, vamos a ver cómo es la mecánica para hacer la pregunta. ¿Qué pasó? Si te fijas, ahí en esa pregunta está la respuesta de lo que estoy diciendo. Cuando yo pregunto, el were o el was va a pasar adelante de la persona. Se me va a cambiar de lugar. ¿Te acordás? Cuando lo hacíamos en presente, hacíamos lo mismo. Al is, al are, lo poníamos adelante. Bien, bueno, acá va a pasar esto con were y con was. Were you at the cinema? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Qué otra pregunta podemos hacer en el pasado y que es muy común? ¿Dónde estuviste? ¿O dónde estabas? Esa pregunta no es una pregunta de sí o no, sino es una pregunta informativa. Y va a empezar con la palabra where. Fíjate qué parecido que es este where a este where. Where were you? ¿Dónde estabas vos? ¿Cuál es el verbo? El verbo es este. ¿Sí? Esta palabra significa dónde. Tiene una H. Esto no tiene una H. Son palabras distintas. ¿Se pronuncian igual? Sí. Pero tienen significado diferente y se escriben diferente. Where were you? Si yo quiero responder esta pregunta, me voy acá. I was at the cinema. En esta respuesta, they were in Italy. Si nosotros la queremos transformar en pregunta, es mucho más fácil. Simplemente cambio el were allá adelante y no tengo que andar cambiando de persona como pasaba con you y con I. Entonces, quiero preguntar, ¿estuvieron ellos en Italia? Pongo el were adelante. Were they in Italy? Yes, they were. No, they weren't. No, yes, they were. No, they weren't. ¿Cuál es la persona? La persona es they. Y lo único que hice fue cambiar el verbo de lugar en la pregunta. Sí, acá está el verbo, pero tuve que cambiar la persona. Ok, ¿qué otra pregunta puedo hacer en este caso? ¿Dónde estuvieron ellos? Entonces voy a decir, where were they? De nuevo, se me repiten estas dos palabras que yo había puesto acá. Where were they?
They were in Italy. Bien, ¿qué pasa si yo... A ver, esta respuesta era la respuesta, valga la redundancia, de esta pregunta. ¿Sí? Esta oración era la respuesta de esta pregunta. Where were you? I was at the cinema. ¿Qué pasa si yo quiero decir, ¿estuvo Mary en casa? Simplemente voy a cambiar de lugar el verbo y voy a decir, was Mary at home? Respuesta, yes, she was. O, no, she wasn't. ¿Qué pasa si quiero preguntar a dónde estuvo Mary? Empiezo como esta, where, pero en lugar de el otro where voy a poner was. Where was Mary? Respuesta, Mary was at home. Persona, en este caso no use un pronombre. Y el verbo was, wasn't, and was. Ok, de esta manera aprendimos a hacer preguntas en pasado simple del verbo to be. I hope it's been helpful. See you in our next video. Bye bye.